inevitable. Es por eso que es de gran importancia lo que sigue, lo que usted va a mencionar enseguida. Entonces, vamos a tener otros términos que debemos de tener en claro, que estos van a ser los que más vamos a usar en esta presentación. El primero va a ser la persona que es independiente, que esta va a ser el adulto mayor que no necesita ayuda, mientras que el adulto mayor dependiente va a ser esta que necesita ayuda de otras personas, en donde se incluye el simple hecho de darle supervisión al momento de que esté haciendo una actividad. Entonces, el estado funcional generalmente se encuentra afectado en el paciente anciano, pero este no va a ser propiamente de esto, como ya lo comentó el doctor, sino que va a estar relacionado a factores sociales, así como también a enfermedades. Entonces, esta valoración funcional va a ser uno de los principales pilares de la valoración geriátrica integral, la cual se va a definir como el proceso que va a utilizar para recoger información sobre la capacidad del anciano para llevar a cabo sus actividades habituales de manera independiente. En cuanto a los objetivos de esta valoración funcional, vamos a tener que nos va a permitir describir el estado de salud de un anciano e identificar sus áreas de deficiencia. Nos permite colaborar en la toma individual de decisiones, que esto sería al elaborar planes de cuidados, ajustar tratamientos o indicar exploraciones complementarias. Identifica y estadia enfermedades, como sería, por ejemplo, en una demencia. Monitoriza la evolución y la eficacia de estos planes. Establece pronósticos y expectativas de los resultados. Establece también bases científicas en las intervenciones médicas. Y por último, identifica la población de adultos mayores que están en riesgo, como sería riesgo de mortalidad, de hospitalización, de institucionalización, que esto nos va a permitir implementar medidas preventivas. Y como tal, esta capacidad funcional la vamos a poder evaluar a través de las actividades básicas de la vida diaria, que estas son esenciales para el autocuidado y son las últimas en perderse. Entre estas actividades encontramos el de bañarse, vestirse, la alimentación, la continencia, la movilidad y así también como las transferencias. También podemos evaluar esta capacidad funcional a través de las actividades instrumentales de la vida diaria, las cuales van a ser esenciales para que el adulto mayor se adapte a su medio y estas van a presentar mayor complejidad de ejecución, lo que le va a permitir a esta persona vivir de manera autónoma en la sociedad, donde encontramos actividades domésticas como sería el de limpiar, lavar, cocinar, comprar, como también actividades comunitarias donde encontramos el manejo de dinero, el control de la medicación, el uso del teléfono. Y por último, vamos a medirlo también por movilidad, la movilidad del paciente, que este se va a dar al evaluar la marcha, el paso, el balance o la fuerza. Pero nos vamos a enfocar más a estas primeras dos. Primero vamos a ver las escalas que se tienen para medir las actividades básicas de la vida diaria, donde encontramos el índice de Katz, que este fue creado en el año de 1958 por Sidney Katz, en The Benjamin Rose Hospital, que va a estar localizado en Cleveland. Este va a evaluar las capacidades que tiene la persona para cubrir sus actividades básicas de la vida de forma independiente. Y esto va a tener la finalidad de detectar problemas en el desempeño de alguna de esas actividades para planificar un tratamiento de acuerdo a sus necesidades. Entonces, este índice va a clasificar la suficiencia de acuerdo a 6 funciones que van a estar ordenadas de manera jerárquica, donde primero encontramos la actividad de bañarse, el segundo es la actividad de vestirse, el tercero es el aseo, el cuarto la transferencia, el quinto continencia y por último está la alimentación. Esto va a estar ordenado porque primero se va a perder la capacidad de bañarse, después de vestirse y por último la de la alimentación. Mientras que si el paciente tiene rehabilitación, va a poder readquirir sus capacidades de función
de manera inversa, donde primero adquiere la alimentación, después la continencia y al último se podría bañar. Entonces, el tiempo de aplicación que va a tener este índice puede ser de 10 minutos. Va a ser el entrevistador, puede ser un médico, una enfermera, una trabajadora social, que va a obtener la información de forma verbal, que se va a poder dar a su vez de manera directa con el adulto mayor o bien a través de su cuidador principal. Va a tener la ventaja de que tiene una excelente validez predictiva, que nos va a predecir la mortalidad a largo o corto plazo, como también la institucionalización y la estancia media en el hospital. También va a tener una excelente confiabilidad y en cuanto a sus desventajas, va a ser que es poco sensible a cambios pequeños que haya logrado el paciente en rehabilitación y que no se va a poder medir lo que es la deambulación. Entonces, este es el índice de CATS, que aquí están los 6 parámetros y vamos a marcar si va a ser independiente o si no va a ser independiente en cada una de estas, donde todas las afirmaciones en este caso van a ser en una persona independiente. Vamos a tener primero que en cuanto al baño, esta persona va a ser independiente si no necesita ayuda o solamente la necesita para bañarse una parte del cuerpo, como sería, por ejemplo, en la espalda. Va a ser, en cuanto al vestido, va a ser esta persona que se puede preparar las prendas y se viste sin ayuda, excepto al momento de abrocharse los zapatos. En cuanto al aseo, va a ser esta persona que entra al cuarto de baño, usa el retrete, se arregla la ropa y vuelve sin ayuda. Pero aquí sí se puede emplear lo que es el bastón o un andador para soporte. Después tenemos al desplazamiento, que este va a ser una persona independiente si entra, sale de la cama y la silla sin ayuda, pero aquí también se puede utilizar bastón o andador. Después está la continencia, que va a hacer que el paciente puede controlar el intestino y la vejiga totalmente, sin accidentes esporádicos. Y por último, la alimentación, que va a hacer que se pueda alimentar por sí mismo sin ayuda. Entonces hay dos formas de sacar su puntaje final. Uno es al momento de marcar un sí, vamos a sumar un punto. Y si marcamos no, entonces se suman 0 puntos. En caso de que la persona tenga 6 puntos finales, significa que va a ser independiente. Si tiene 4 puntos, va a ser una independencia moderada y menor de 2 puntos sería que la persona ya es dependiente. También se puede utilizar otro sistema, que va a ser este, que va a existir 7 grupos que van a ser de la A a la G. Y mientras mayor sea el grupo, los primeros, más independiente va a ser la persona, mientras que los últimos, la persona va a ser más dependiente. Entonces, en el grupo A, tenemos que este adulto mayor va a ser independiente para todas las funciones. El grupo B, independiente para todas menos para una. El grupo C es independiente para todas menos para el baño y para otra función. El grupo D va a ser todas las funciones menos el baño, el vestido y otra. El grupo E es independiente para todas menos para el baño, el vestido, el uso del retrete y otra. El grupo F es para todas las funciones menos para el baño, el vestido, el aseo, el desplazamiento y otra. Y por último, el grupo G va a ser dependiente para todas las funciones. Entonces, si se fijan, va a ir en orden, donde primero se va a perder la capacidad del baño, el vestido, el aseo y hasta el último la alimentación. No sé si tengan alguna duda. No. Bueno, y otra forma de medir las capacidades, las actividades de la vida básicas de la vida diaria va a ser el índice de Bartel, que este fue creado en el año de 1965 por Mahoney y Bartel, y esta va a ser la escala de valoración funcional más empleada y recomendada por la Sociedad Británica de Geriatría. Esta va a constar de 10 parámetros, que ahorita vamos a ver cuáles son, y se puede tener una
puntuación máxima de 100, que va a ser que la persona es independiente, y una mínima de 0, que es cuando esta persona va a ser dependiente. El tiempo de aplicación va a ser de 5 minutos, donde también se puede obtener la información de forma verbal, de manera directa o a través de su cuidador principal. En cuanto a sus ventajas, va a ser que este va a ser muy sensible a los cambios de funcionalidad. Esto quiere decir que va a poder medir en caso de patologías que recuperen la función lentamente en la rehabilitación. En este caso se va a poder medir estos cambios, como sería, por ejemplo, en una fractura de cadera. Y también otra ventaja va a ser que va a proveer más información porque mide 10 parámetros en vez de 6. Esta a su vez también tiene una gran validez predictiva que se va a asociar a la mortalidad, a la estancia hospitalaria, y se ha observado que los parámetros de continencia, transferencia y movilidad tienen una gran predicción de fragilidad. Entonces, estos van a hacer los puntajes. Si tenemos menos de 45 puntos, significa que se va a tener una dependencia importante. Si se considera dependencia moderada, de 45 a 60, y una dependencia leve, si el puntaje va a ser mayor de 65. Entonces aquí pueden ver los 10 parámetros y este se va a tener una puntuación de 5 en 5, donde primero tenemos 0, 5, 10 hasta 15, que va a ir dependiendo de cada parámetro. Entonces primero vamos a ver lo de la alimentación, que este va a ser cuando vamos a sumar 0 puntos en caso de que la persona necesita ser alimentado, que significa que es dependiente. Va a ser 5 puntos en caso de que esta persona necesite ayuda para cortar o extender la mantequilla. 10 puntos si no necesita instrumentos, come en un tiempo razonable, es capaz de desmenuzar la comida, usa condimentos, que se considera independiente. En cuanto al traslado del sillón a cama, este va a ser, si necesita grúa o necesita 2 personas que lo levanten y es incapaz de mantenerse sentado, entonces va a ser dependiente, se van a sumar 0 puntos. En caso de que necesite ayuda para entrar o salir de la cama, va a sumar 5 puntos. Si necesita de supervisión verbal o pequeña ayuda física, se suman 10. Y si no necesita ayuda, y en caso de que utilice silla de ruedas, lo hace independientemente, se suman 15 puntos. Después tenemos al aseo, que este va a ser 0 cuando no necesita alguna ayuda, o por el contrario 15, que diga 5, perdón, cuando pueda hacer todas las tareas como es lavarse las manos, la cara, afeitarse, lavarse los dientes. En cuanto al uso de retrete, este va a ser dependiente si no puede utilizarlo y necesita de asistencia mayor. También podemos tener que el paciente va a necesitar ayuda para mantener el equilibrio, quitarse o ponerse la ropa o limpiarse. O independiente, cuando este va a poder entrar y va a salir solo, se va a poder quitar la ropa y ponérsela, se va a poder limpiar y prevenir el manchado de la ropa. En cuanto a lo que es la ducha, este va a ser dependiente si necesita de ayuda, o por el contrario, independiente si se puede bañar por sí solo, que este es aplicar la esponja por todo el cuerpo, y esto va a incluir el entrar y salir de la bañera sin que esté una persona presente. Después tenemos la deambulación, que esta va a ser un 0 si requiere de ayuda mayor, un 5 si el paciente está en silla de rueda, pero este lo puede propulsar hasta 50 metros y va a poder girar esquinas solo. Si necesita ayuda, esta va a ser supervisión física o verbal, que va a incluir instrumentos para permanecer de pie, o independiente cuando este va a poder caminar 50 metros, pero puede utilizar ayudas como son las prótesis, los bastones, las muletas, excepto el andador. En las escaleras,
Este va a tener un puntaje de 0 si necesita un ascensor o no puede subir escalones. De 5 si necesita ayuda de supervisión física o verbal. Y de 10 si puede subir y bajar las escaleras sin ayuda o supervisión. En cuanto al vestido, este va a ser dependiente si no se puede vestir sin asistencia mayor. Va a necesitar ayuda cuando pueda realizar la mitad de las tareas, pero en un tiempo razonable. Y va a ser independiente en caso de que se pueda poner, quitar y fijar la ropa, se va a atar los zapatos y se puede abrochar los botones. En las deposiciones, este va a ser con un puntaje de 0 si es incontinente, de 5 si hay una incontinencia excepcional, que va a ser una vez por semana, y de 10 cuando este va a ser continente y no va a tener ningún accidente. Y por último, se valora el control de orina, que va a ser un 0 cuando es incontinente, el 5 cuando va a ser un accidente ocasional, que va a ser una vez por semana, y de 10 cuando es continente. Entonces, dependiendo de lo que responda en cada parámetro, nosotros vamos a ir sumando los puntos. Y por último, pues vamos a decir si tiene una dependencia importante, que va a ser menor de 45 puntos, dependencia moderada, si va de 45 a 60 puntos, y una dependencia leve, si va mayor de 65 puntos. Después tenemos la escala de la Cruz Roja, que esta fue desarrollada por el Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid en el año de 1972. Va a valorar la capacidad funcional de los pacientes, los cuales los va a clasificar en 6 grados, donde si es un grado 0 va a ser independiente, mientras que un grado 5 va a ser dependencia. Va a ser una escala de fácil y rápida administración, donde se va a evaluar hasta de 10 minutos. Esta se va a enfocar principalmente en lo que es la movilidad y el control de esfínteres. Y en cuanto a sus ventajas, es que va a tener una validez convergente o parecida a lo que es el índice de CATS, pero aquí va a tener la ventaja de que va a tener un poco más de sensibilidad y especificidad para grados leves y graves. Pero en cuanto a sus desventajas, estos van a hacer que va a ser poco sensible a los cambios en la rehabilitación y también va a tener una baja reproductibilidad interobservador. Entonces aquí tenemos los grados y acá la descripción. En el grado 0, este va a ser un adulto mayor normal, que no tenga dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. El grado 1 va a ser el que realiza las actividades, pero presenta alguna dificultad. El grado 2 es aquel que presenta algunas dificultades y necesita ayuda ocasional, como sería por medio de un bastón. El grado 3 es dificultad para casi todas las actividades y a su vez va a deambular con dificultad, que lo va a ayudar una persona y va a ser incontinente ocasional. El grado 4 va a ser que necesita ayuda para casi todas las actividades y va a deambular con dificultad, que va a estar ayudado por 2 personas y su incontinencia va a ser habitual. Y por último, el grado 5 es la inmovilidad que se tiene en cama o sillón. Y aquí va a estar cuidado por enfermería continuamente y la incontinencia también va a ser habitual. Entonces, el grado 0 va a ser esta persona independiente y el grado 5 el dependiente. Ok, hasta ahí una pequeña. A ver, algunas diferencias que es importante remarcar. Primero, quiero que les quede bien claro qué son las actividades básicas de la vida diaria, no cuáles son. ¿Qué son? Son aquellas actividades que, como bien comentaba la doctora, están destinadas al autocuidado. Estas actividades son las últimas en afectarse en cualquier individuo cuando presenta algún estado de enfermedad
o algún evento agudo, puede ser un accidente, etcétera. ¿Sí? Es lo mínimo indispensable para que cualquier ser humano tenga algo de calidad de vida. Cuando alguna de estas actividades se ve fuertemente impactada, la calidad de vida del individuo disminuye de manera muy importante. Pónganse a pensar, no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión haya sufrido de algún esguince, alguna fractura, que haya tenido que utilizar algún dispositivo de inmovilización. Si les ha tocado pasar por esa experiencia, se podrán dar cuenta de lo realmente desesperante que es tener que depender de alguien para poder incluso trasladarse. Bueno, hablando específicamente de la deambulación, imagínense a alguien que por un problema anatómico, por una cirugía, por lo que ustedes quieran y manden, queda con incontinencia. Limita mucho la capacidad de poder moverse. De entrada, por ejemplo, no puedes ir a lugares públicos, te da temor, o simplemente el utilizar algún protector lastima la piel, son incómodos de utilizar, las personas simplemente no se sienten bien. Ya ni se diga el resto de las actividades, el poder peinarte por ti mismo, el bañarte por ti mismo. Cuando cada una de estas actividades está golpeada, la calidad de vida disminuye de manera muy importante. Entre las tres escalas que presentó la doctora hay diferencias. ¿Alguien podría decirme cuáles son esas diferencias? De entrada, por ejemplo, la escala que realizara el doctor Sidney Katz, ¿en qué tipo de paciente se realizó? ¿Alguien sabe? Este originalmente se hizo en pacientes que tenían fractura de cadera. Ok, muy bien. De hecho, sí. La escala originalmente se hizo para valorar el grado de funcionalidad en aquellos pacientes que tenían una fractura de cadera. Esta escala toma mucho en cuenta lo que puedan ser los adultos mayores del torso hacia arriba. De hecho, si se fijan, van descendiendo y a lo último deja lo de miembros inferiores. Entonces, es una escala que mide cambios muy gruesos. Es decir, es ampliamente utilizada en el contexto hospitalario. Pacientes que se encuentren hospitalizados y que estando hospitalizados, ¿sí? Tengan una enfermedad que ocasione mucha discapacidad en este tipo de actividades, me va a poder permitir cambios muy gruesos, poder medirlos, ¿sí? Hasta que el paciente recupere la habilidad de bañarse, etcétera. Son cambios gruesos lo que me mide. Entonces, recuperar poco a poco dentro del contexto de hospital es la principal utilidad del índice de CATS. Tiene desventajas. De las desventajas que tiene, a ver, ponga la doctora, la escala que puso, por ejemplo, ahorita, adelántele, a la siguiente, eso es. La escala que puso ahí es una escala abreviada. La escala de CATS es un poco más grande, la original, ¿sí? Y esta escala piensa mucho en absolutos, es muy cualitativa, con base en los enunciados. Entonces, no me puede servir para hacer un seguimiento en una escala lineal. Es decir, como no me habla de puntos, me ubica a los pacientes por categoría, no es una escala que yo pueda emplear de manera muy amplia en estudios de investigación. ¿Por qué? Precisamente por esa limitante. Y tiene una correlación, por ejemplo, si yo voy a un CATS y usted, doctora, vaya, hace un CATS, y Alonso hace un CATS, y Ana Karen hace un CATS, y Julio hace un CATS, es muy probable que la posibilidad de que ese CATS nos salga diferente es hasta un 35% de posibilidades, precisamente porque se puede prestar a subjetividad. Entonces, tiene más o menos un kappa, un índice de correlación kappa, que va hasta del 75-80%, ¿sí? Y aparte de eso, las posibilidades de que en realidad me mida lo que yo quiero medir, ahí sí son altas, ¿sí? Son cercanas al 90%, es decir, lo que me arroja esa escala, en realidad tengo un 90% de posibilidades de que sí me mida lo que me tiene que medir. Ok. Pásese a la siguiente, al Bartel. ¿En qué tipo de paciente se hizo el Bartel? Le crearon Mahoney y Bartel. ¿Alguien sabe?
Ok. Mahon y Bartel crearon esta escala en aquellos pacientes que tenían cuadros neurológicos, eventos vasculares cerebrales, enfermedad vascular cerebral, cuadros meningios, cuadros por traumatismo cráneoencefálico. Esta escala es ideal para valorar capacidades básicas en aquellos pacientes ambulatorios, precisamente porque me permite medir cambios pequeños. Si se fijan, cada uno de los ítems van de 0 hasta 15 puntos. A diferencia de CATS, Bartel le da mucha importancia a la movilidad y que depende evidentemente de los miembros inferiores. ¿Sí? Es a la que más puntaje les tiende a dar. Ahí están, ¿quién tiene 15? Traslado, cama, silla, sillón y la deambulación. A diferencia del índice de CATS. ¿Ok? Pero esta escala tiene muchas ventajas. Las ventajas es que me permite cuantificar en una escala lineal, ¿sí?, los tipos de cambios que se van presentando. Al igual que CATS también me predice mortalidad y dependencia permanente hasta en rangos de 5 años. Pero otra cosa que también hace Bartel es que me puede hablar de manera indirecta qué tanta necesidad de cuidados va a tener un paciente. Por citarles un ejemplo, cuidar de un paciente que tiene un Bartel de 40 puntos, a un cuidador le va a exigir en promedio el tiempo de cuidado de unas 8 horas. Por cada 10 puntos que pierda de Bartel, le van a agregar 1 hora más a los cuidados. Es decir, que un paciente que tiene un Bartel de 0 va a requerir 14 horas de cuidados. El día tiene 24 horas. Estar cuidando a una persona durante 14 horas, pues prácticamente le queda el tiempo para dormir al cuidador. Es sumamente pesado. ¿Ok? Entonces, hay pacientes que encajan ahí. ¿De acuerdo? Ok. La escala de la Cruz Roja es una escala, una mezcla entre las dos, entre el Bartel y el CATS. Casi siempre los jolines, o sea, los españoles, toman lo mejor de todos los mundos que pueden y lo hacen en una escala que a mí en lo personal casi no me gusta, está descrita, por eso se las puse ahí, porque quiero que la conozcan, ¿sí? Pero yo en lo personal casi no la uso. Como bien dicen, tiene muy poca sensibilidad a los cambios y una baja reproducibilidad interobservador. Es decir, si la midiera cualquiera de ustedes, si la mide Orlando, si la mide Gabriela, si la mide Raúl, ¿sí? Lo que ellos midan puede ser similar a lo que yo mida en un 30-35% de las ocasiones. Entonces, es poco confiable, pero de que se utiliza, sí se utiliza. Es la que utilizan en los hospitales en Madrid y en Barcelona. ¿Ok? Muy bien. ¿Queda todo esto claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué no los veo? ¿Todos andan en sus jugos todavía? Bueno, yo tengo una duda. A ver. Bueno, por ejemplo, ¿usted en la práctica utiliza las dos primeras que mencionaron dependiendo del contexto? ¿O prefiere utilizar una en específico? Por ejemplo, la de Bartel que nos permite ir describiendo los cambios. Siempre utilizo CATS. Para pacientes en mi consulta, pacientes ambulatorios, casi siempre lo que utilizo es Bartel. Ok, gracias. Y para fines de investigación, Bartel. Gracias. Sí, sí andan en sus jugos todavía. Ok, dígale. Tuvo pesado el maratón de series anoche. Ay, sí, doc. Bueno, por último, vamos a medir las escalas para las actividades instrumentales de la vida diaria, en las cuales se utiliza principalmente el índice de Lawton y Brody, que este fue escrito en el año de 1969 y es el más empleado a nivel mundial para medir estas actividades instrumentadas, donde se va a valorar 8 parámetros, que van a ser el ir de compras, lavar ropa, cocinar, el usar transporte, finanzas, el uso de teléfono, el lavado y al último,
lo que es la medicación. Nadie la tiene prendida. Entonces, esta va a tener una puntuación entre 0 y 8, donde 8 va a ser independiente y 0 dependiente. Va a detectar los primeros grados de deterioro funcional que se van a dar principalmente en las enfermedades crónicas. Va a tener un tiempo de aplicación de 5 minutos y este va a tener una validez con fiabilidad adecuada, pero sus desventajas va a ser que va a tener un sesgo de sexo. Quiere decir que van a existir actividades que las va a realizar principalmente la mujer. Por ejemplo, a lo mejor el hombre no va a lavar platos, no va a cocinar, no va a lavar la ropa. Y otro inconveniente es también el sesgo en la zona, dependiendo de si es rural o urbana, donde también, por ejemplo, las personas en las zonas rurales no van a utilizar el transporte público o no van a utilizar lo que es el teléfono. Muy bien, perfecto. ¿Sí quedó claro esto? Esta escala es profundamente sexista. Tienen que tener en cuenta en la época en la que fue hecha. ¿Sí? Considera que el limpiar la casa, el lavar ropa, el cocinar son actividades propias del género femenino. No las considera dentro de actividades propias del género masculino. El puntaje máximo para mujeres en el índice de Lawton-Brody es de 8. El puntaje máximo para hombres en el índice de Lawton-Brody es de 5 nada más. ¿Por qué? Porque esas tres actividades no se consideran actividades prioritarias en la vida de cualquier macho mexicano lomo plateado que se precie de serlo. Es una escala que la verdad es que para estos tiempos es poco aplicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, de hecho muchos quizás ya lo hagan, pues ese tipo de actividades sí las realizan y son actividades que necesitan para mantener su autonomía y su calidad de vida. Y ahora sabemos que si no las tienen, esta se va a deteriorar. Sin embargo, nadie ha aplicado o ha medido de manera adecuada estos ítems que tan frecuentes son en la población de adultos mayores de hoy, ¿sí? Pero yo me supongo que dentro de unos 15, 20, 30 años, cuando ustedes ya tengan esta edad, tendrán que aplicarse por igual, porque la sociedad ha ido cambiando, se ha ido modificando. Y lo de las zonas rurales, sí, evidentemente, ahí existe esa limitante. No le pueden decir a alguien que vive en Oaxaca de los Chiles que si usa transporte público o tiene un iPhone o utiliza teléfono inteligente o computadora. Entonces, sí tienen que tener en cuenta el contexto social y cultural de cada persona. Se van a encontrar cada personaje en la consulta o en el hospital. De hecho, a los abuelitos, a algunos de ellos les preguntas, ¿cuántos hijos tienen? Te dicen ellos, ninguno. Yo no los tuve. Los tuvo mi señora. Entonces, así es muy, muy subjetiva esta escala. Pero esta escala es muy importante porque las actividades instrumentales de la vida diaria son las primeras en perderse. Y en estas son las que tenemos que poner atención, porque cuando hay una pérdida de alguna de estas actividades instrumentales, pues las cosas no van bien. Algo está sucediendo. Yo tengo que averiguar por qué un paciente deja de salir. ¿Ok? Muy bien. Síganme. Muy bien, doctor. Y entonces el índice, pues vamos a tener los 8 parámetros que estamos midiendo. Vamos a marcar con un 1 en caso de que sea independiente o que sí utilice estas actividades, o un 0 en caso de que sea dependiente o no utilice estas actividades. Ok, aquí una aclaración nada más. Es un solo punto por cada ítem. No quiere decir que se utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca los números, o bien marca unos cuantos números aparte de los conocidos, o contesta el teléfono pero no marca, le tenga que dar 3 puntos. No. Es cualquiera de esas 3 cosas que sucedan. Por ejemplo, para ir de compras, tiene que ir solito. Absolutamente solo. Y no me refiero a que vaya al mini super Don Chayo. No. Se refiere a que haga compras en formas, a que se vaya a Bastos, a que se vaya a Soriana. ¿Por qué? Porque se involucra el uso de transporte o alguna manera de moverse. Evidentemente, esto no aplicará a una zona rural.
Para la preparación de los alimentos involucra todo. No tiene chiste que ustedes le acerquen los ingredientes y ya los empiece a mezclar. Para cuidar la casa, ahí sí. Depende de la tarea doméstica, que casi siempre con alguna sola tarea doméstica que hagan, con eso es más que suficiente. Para realizar la ropa igual, para lavar la ropa, cuando menos que lave algunas prendas pequeñas. Para el transporte, igual, siempre y cuando nunca esté acompañado, que lo haga por sí solo. ¿Sí? La responsabilidad de la medicación, que él haga todo. No se vale que le acomoden las pastillas y les diga, mira, aquí están las pastillas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y tú te las tomes. Eso ya es dependencia. Y la capacidad de utilizar dinero, igual. Para gastos cotidianos, que le encargan al vecinito que traiga esto, traiga aquello, y que lo sepa hacer bien. No se vale con que lo haga, únicamente que lo sepa hacer bien. Ahora bien, hay otro detalle también con esta escala, hablando de los aspectos sociales y culturales, y me pasó hace algunos años. Tuve una paciente que se dedicaba a trabajar por ventas, de esas madres del Jafra o el Stand Home, no sé qué chingados, algo de eso. Y esta señora durante toda su vida, y hablo durante toda su vida, tiene 30 años con el mismo taxista. Ella tenía su cartera de clientes y cada día sabía qué clientes iba a visitar, puro chicharrón también. ¿Ok? Un buen día el taxista se enferma y ella dice, no, pues si se enfermó hoy no voy a ir. Pero al día siguiente el taxista sigue enfermo y ella decide, pues yo puedo solo, y le marca un taxi. Al marcarle al taxi, la señora simplemente no sabe ir a ninguno de los lugares donde se ubican sus carteras de clientes de ese día. De hecho, el taxista la proveía prácticamente de todo. 3 días después se enferma la muchacha que trabajaba en su casa, que tenía también como 20 años trabajando. Entonces la señora se da cuenta de que no puede ni sabe cocinar. Cuando me toca hacer una evaluación cognitiva, me doy cuenta de que tiene datos de un síndrome demencial. Nadie se había percatado de esto, ni siquiera su familia, porque era tan dependiente para actividades básicas e instrumentales, bueno, algunas de las básicas, no todas, pero sobre todo las instrumentales, que nunca nadie se dio cuenta que estaba generando dependencia. Entonces, sí es muy importante a veces indagar o poner aclaraciones cada vez que se realizan estas escalas sobre los aspectos sociales y culturales de la persona, algo a tomar en cuenta. ¿Ok? Ok. Muy bien. Doctor, y eso era lo que manejaba el temario que nos pasó. ¿Eh? Que esos eran los temas que manejaba el temario que nos pasó. Terminamos. Sí. Yo tengo una pregunta. Au. Lo que mencionaba de las pastillas, entonces no es aconsejable que alguien les acomode sus medicamentos, sino que ellos mismos los hagan por iniciativa propia. A ver, dependerá. Si el paciente está capacitado para hacerlo, pues es deseado que lo haga. Pero si la persona que está a cargo de él, o bien un familiar que está a cargo de él, se da cuenta que está cometiendo errores en la medicación y él no lo puede hacer porque no tiene confianza, entonces habrá que ver qué está pasando, doctor. ¿Por qué alguien de 65, 70, 74 años no puede tomar por él mismo sus medicamentos? ¿Porque no ve bien las letras de los medicamentos? Ah, ok. Entonces hay que ver qué está pasando en ese ojo. Y entonces una vez que se diagnostique la entidad, ver si se puede o no se puede rehabilitar. O bien no se las toma porque se le olvidan las cosas. Ah, es que se le olvidan porque ya está viejito. No. Esa no es una respuesta. Si se están olvidando las cosas, yo necesito saber por qué se están olvidando las cosas. Por eso es que las escalas son tan importantes. Por eso es que el medir estas actividades son tan importantes. Porque si no, empiezan a seguir problemas que no se diagnostican. ¿Me explico? Ok, sí. Y eso nosotros lo damos por hecho. Ve y prepara los medicamentos a tu abuelito y dáselos porque ya le tocan. Muchas veces la misma familia es culpable de que se le genere dependencia al adulto mayor. Pero eso no justifica que yo como médico no tenga que medir esa dependencia. Yo tengo que medirla y más aún, buscar la causa.
ver qué está sucediendo. Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, Doctor, y en el caso de que, como usted mencionó, la dependencia sea creada por la familia, ¿se puede revertir el proceso o sí, ya es muy claro que sí, claro que sí. Pues hay que decirle al anciano, viejito, usted se va a hacer cargo de ahora en adelante de sus cosas. Pueden empezar ayudándole nada más, pero no limitándolo. Ese es un gran problema. La misma familia, a efectos de hacer incluso a veces las cosas más rápido, los limita. Y eso pues es muy grave en adultos mayores. Muy, muy grave. Ok, gracias. Bueno, ok. Está bien, pues despabilense, métanse a bañar, lávense los dientes, levántense, cámbiense. Esa vida de vagancia no les va a dejar nada bueno. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias, mañana, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Adiós.